Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer esta sección. Quería tocar esta sección porque terminando esta sección que Jesús está ahí en la predicación de este Sermón del Monte, Él va a hablar acerca de cómo el corazón tiende a ser engañado y a engañarnos en cuanto a la hipocresía. En el capítulo 6, en el versículo 1, Él empieza toda esta sección en medio del sermón de la montaña o sermón del monte, diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces hay un problema en el corazón. El problema en el corazón es que somos engañados a hacer las cosas por hipocresía, ¿cierto? Y la hipocresía se refleja en que en lo profundo de nuestro corazón, aunque lo reconozcamos o no lo reconozcamos, muchas veces el problema es que hacemos las cosas para ser vistos por los hombres. En eso entonces empieza Jesús a decir, hablar en cuanto a la generosidad. Ese no lo tocamos. Pero después empezamos toda esta sección de la oración a analizar que la oración puede estar llena de mucha hipocresía. La oración puede estar llena de mucha hipocresía. Vimos diferentes formas en las que la hipocresía va a afectar nuestra vida de oración. Y terminamos el versículo 14 y 15 hablando de ese comentario que Jesús hizo en cuanto a esos dos versículos, en cuanto a ese versículo 12, que es: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y la hipocresía en la oración se manifiesta en cuanto a que muchas veces no podemos perdonar, hay rencor en nuestro corazón y así nos acercamos ante el Señor. Nos acercamos ante el Señor con un corazón rencoroso, no pudiendo perdonar al hermano o no pudiendo perdonar a una persona, y nos olvidamos del perdón que Dios ha mostrado a nosotros, que comparado con lo que Dios nos perdonó, las ofensas que alguien pudiera llegar a cometer contra nosotros son muy pequeñitas. Hicimos la cuenta ahí en la reunión casera el viernes, ¿no? Hicimos la cuenta en la reunión casera, y ahí cuando hablo de los talentos y los denarios, 10,000 talentos, 10,000 talentos más o menos equivale a hoy a 153,000 millones de pesos. No 153, digamos que 153 más o menos cuesta un apartamento, quizás, ¿sí? Si usted vive en apartamento, quizás eso cuesta un apartamento aquí en Soacha, 153 millones. Ahora estamos hablando de 153,000 millones, o sea, 1,000 apartamentos. ¿Cuántos? 10,000. ¿Sí? No, 10 no. Porque 10 serían 1,500 millones. 100 serían 15,000 millones. Y 1,000 serían 150,000 millones. O sea que son 10,000 apartamentos. La deuda que Dios perdonó a su vida, digámoslo así en esos términos, son 10,000 apartamentos. ¿Cuánto tiempo le duraría a usted pagar 10,000 apartamentos? Ni siquiera toda la vida. Usted no puede, si pasamos quizá casi una vida pagando uno, ¿sí o no? A la mitad casi de la vida se paga uno, digamos que la otra mitad para pagar dos. Ahora piense en 10, ¿en qué? En 1,000. En 10,000. Ya estoy confundido. Bueno, piensen que es impagable la deuda. Es impagable la deuda. No la puede pagar de ninguna forma. No hay forma de que usted le pague lo que le debía a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Lo perdonó. Y cuando usted piensa en esa deuda que Dios perdonó, que ni siquiera le valía toda la eternidad para pagarlo, porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ni siquiera le valía la eternidad para pagarlo, el Señor lo perdonó por su amor y su misericordia. No somos nadie para no perdonar a los hombres sus ofensas. Y la hipocresía del corazón se va a ver en llegar ante Dios a pedirle: Señor, perdóname mis ofensas, cuando nosotros no hemos perdonado a las personas que están a nuestro alrededor.
si hay ofensas muy duras y muy graves. Y recordábamos y decíamos, eso no implica que las consecuencias del pecado se quiten. Eso no implica que la confianza se recupera inmediatamente, pero lo que sí debe ser una actitud de mi corazón, un corazón que ha sido transformado por el Evangelio de Dios, es dejar allá la ofensa, dejarla a un lado, pasar por alto la ofensa, no buscar rencor, no tener un corazón amargado, buscar el bien para la otra persona, buscar el bien para la otra persona. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero ahora en el versículo 16 y en el versículo 17 va a hablar acerca de otro tema muy interesante. Porque la hipocresía también se puede ver en este aspecto de la vida del creyente. Bueno, ¿cuántos han oído hablar del ayuno? ¿Listo? Leamos la sección, mire lo que dice acá. Dice, tiene una estructura muy similar a lo que ya habíamos visto, porque recuerden que esta sección del capítulo 6, versículo 1 al versículo 18, habla de estas tres formas de hipocresía, en la generosidad, en la oración, y ahora va a tomar la sección de ¿qué? Del ayuno. Entonces tiene una estructura muy similar a lo que ha venido hablando. La hipocresía se va a reflejar también en este aspecto de la vida. Bueno, ¿cómo es el tema del ayuno? ¿Cómo es que es el tema del ayuno? Porque no hablamos mucho del ayuno, ¿sí o no? No hablamos mucho del ayuno, a menos de que usted vea videos que hablan del ayuno intermitente y un montón de cosas que vamos a aclarar ahora. Pero no se habla mucho del ayuno en las iglesias, pero está en la palabra y tenemos que tratar de definir, porque cada uno, cuando yo digo ayuno, cada uno de ustedes tiene algo en su mente. ¿Cierto? ¿Y por qué tiene algo en su mente? De pronto por los videos del ayuno intermitente del doctor tal que dijo tal cosa, de pronto el doctor le dijo que tenía que ayunar tantas cosas, tantas horas, de pronto usted viene de contextos de iglesias carismáticas en donde el ayuno es una cosa que tiene un propósito que no es bíblico, entonces usted tiene un montón de cosas en su mente, otros dicen el ayuno, como yo, lo tengo que ser sincero, el ayuno es algo alejado de mi propia vida. Es algo lejos de mi propia vida, eso no es para mí. Eso era para otras personas o eso es para otras personas. No entiendo muy bien cómo es el tema del ayuno. Era, por ejemplo, mi caso en este caso. Entonces, cada uno de ustedes tiene algo en su mente acerca del ayuno. ¿Tengo que ayunar? ¿No tengo que ayunar? Si tengo que ayunar, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer ese ayuno de 40 días y 40 noches que hizo Jesús? ¿Pero cómo voy a sobrevivir? El ayuno es de agua, el ayuno no tiene agua, el ayuno es para que coma un pan, no como pan, el ayuno es solamente coma carne 5 días seguidos en asado. No. Entonces, ¿cómo es todo este tema del ayuno? Y yo dije, vamos a hacerlo porque yo tengo que crecer en el aspecto de este entendimiento de este tema y también la iglesia tiene que crecer y ser edificada con este tema. Entonces dice aquí el versículo 16, cuando ayunéis no seáis ¿qué? Austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ven que hay muchas de las cosas que ya vimos en la oración que están en esta parte también en esta sección, porque la estructura es la misma. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos en cuanto al ayuno. Lo primero que nos dice es cuando ayunéis, ¿cierto? Así empezó también el versículo 5, por ejemplo. Ustedes ven ahí, dice, ¿cuándo qué? Cuando ores. Y el versículo 2 dice, cuando pues des limosna. Entonces, sigue la misma estructura, cuando ayunéis, o pero cuando ayunéis y cuando ayunéis. Entonces, un concepto más de estos tres, o metido en estos tres que estamos hablando en este momento. Ahora, lo que hay que entender en primer lugar, por ejemplo, en cuanto al ayuno, es que el ayuno no se ve aquí como un mandato. No se ve aquí como un mandato. Es más, bíblicamente no hay ningún mandato dado a la iglesia, solamente hay un mandato que se dio en cuanto al ayuno en el Antiguo Testamento, y ese mandato era en una celebración que ellos hacían que le llamaban el día de la expiación, que es conocido como el día de Yom Kippur, que era el día en el que el sumo sacerdote, ofrecía el holocausto por perdón y expiación de todo el pueblo. Ese día sí era mandado todo el pueblo a hacer ¿qué? Ayuno, pero no hay otro mandato. No había mandatos en cuanto a que tenían que ayunar. Es más, no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento que le diga al creyente que tiene que ¿qué? Que ayunar. Entonces, el ayuno no es un ¿qué?
no es un mandato. No hay ningún mandato en ningún lado de la Biblia que nos diga que tenemos que ayunar. ¿Listo? Algunos hicieron, no, pero espere, tranquilo. Lo primero que tenemos que entender es que no es un qué, no es un mandato. Y esto es bueno entenderlo, ¿saben por qué? Porque el problema con el ayuno y con los conceptos que tenemos con el ayuno es que muchas veces las personas que tienen una práctica constante de ayunar reflejan algo de hipocresía en su corazón, diciendo, yo ayuno, ¿y usted no ayuna? Uy, no, pero terrible. Terrible que no ayune, porque eso debería ser algo que usted debería hacer constantemente. Y ahí se empieza a reflejar un problema en el corazón con la hipocresía. Empiezo yo a decirle a las personas que están a mi alrededor que tendrían que hacer eso como una práctica instituida, pero lo que tenemos que entender es que el ayuno no es un mandato y no se encuentra como mandato en ninguna parte de la Biblia. Cuando Jesús habla aquí acerca de cuando ayunéis, no es para dar un mandato, no es para dar una ordenanza. Él no está ni siquiera defendiendo el ayuno. Él lo que está haciendo es que está dando por hecho que las personas ya ayunan, como que sus discípulos ya ayunan, y es como cuando empezó la oración, y cuando oréis, entonces ¿qué estaba diciendo? ¿Que oren? No. ¿Les estaba animando a orar? No, ya estaba dando por hecho de que las personas ¿qué? Oran, de que sus discípulos, de que sus hijos oran. Entonces aquí se está dando por hecho de que hay personas que están ayunando, y eso es muy interesante porque no se habla mucho en la palabra en cuanto a cómo debería ser el ayuno. No hay un lugar específico de cuando ayune tiene que hacer esto. No hay una ordenanza, no hay un mandato, no hay ciertos parámetros para el ayuno. No hay en ninguna parte en la Biblia que le diga a uno cómo tiene que hacer el ayuno. Y esto también es interesante y es bueno aclararlo, porque si vienen de contextos de iglesias carismáticas, se habla mucho de que los parámetros para el ayuno son estos, y tanto tiempo tiene que ayunar, y si no ayuna tanto tiempo, entonces es menos espiritual que si ayunara tanto tiempo. No hay ningún parámetro, no hay una ordenanza. Entonces eso vamos aclarándolo. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que, ¿saben que en la Escritura hay por lo menos 77 veces se encuentra el ayuno en la Escritura? ¿Cuántos? 77 veces. Eso es algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. 77 veces se encuentra un pasaje o pasajes hablando acerca de ¿qué? Del ayuno. 77 veces. Pero ninguno de esos pasajes se ve como un mandato, con excepción del que ya les dije allá en el Antiguo Testamento, cuando era el día de la expiación. Entonces, aquí vamos tratando de aclarar un poquito los conceptos. Nadie nos puede decir cómo es que tendríamos que ayunar. No hay ningunas especificaciones. No soy más espiritual que una persona que no ayuna. Es más, aquí hablaba una persona, varios predicadores que estaba escuchando en esta semana en cuanto al ayuno, que literalmente la palabra ayunar significa no comer. Eso es el concepto del ayuno. ¿Qué es el ayuno? No comer. Fácil, ¿cierto? Sencillo. El ayuno es no comer. Pero el ayuno bíblico se ha desvirtuado. No todas las formas de ayuno son espirituales y se está pensando en un bien espiritual. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura que está, decía aquí un predicador, que está muy habituada a algo que se llama el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Justo en este momento me tiene que aparecer esta. Bueno, ¿qué es el hedonismo? El hedonismo es poner mucho énfasis en usted mismo y en su estado físico. No estoy diciendo que está mal, perdónenme un momento, no estoy diciendo que está mal cuidar nuestro cuerpo, porque creo que es una responsabilidad del creyente administrar su cuerpo, pero esta cultura tiene un énfasis exagerado y pecaminoso por el cuidado del cuerpo. ¿Sí es cierto o no es cierto? Es impresionante cómo todo lo que implica el ejercicio va creciendo a pasos agigantados en todo el mundo.
Va creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. Todo lo que implica el cuidado del cuerpo. El hedonismo significa la búsqueda de deleite en donde todo tipo de sacrificio debe ser rechazado. La búsqueda del deleite. Ese era el concepto al que quería llegar. Pero primero miremos el otro. En primer lugar pensamos, tenemos una cultura que está habituada a que nuestro cuerpo debe ser tratado de una forma práctica casi que idólatra. Casi que idólatra. Les decía, hay estadísticas de cómo está creciendo todo esto del deporte y, por ejemplo, los implementos para hacer yoga, han crecido en los últimos años de forma exponencial. Porque todo esto del yoga, del estiramiento, del ejercicio en el cuerpo, se está dando tanto énfasis que prácticamente empieza a convertirse en un ídolo de su corazón. Obviamente no estoy diciendo que está mal hacer deporte, obviamente no estoy diciendo que está mal hacer ejercicio y buscar ejercitarse para mantener la máquina que se llama el cuerpo, pero estoy diciendo que esta cultura y este mundo tiene un énfasis excesivo en el cuidado del cuerpo. Casi que se convierte en un Dios para una persona el cuidado del cuerpo. Entonces, ahí tenemos un punto y tenemos una situación crítica. Porque se empiezan a dar ayunos, se empiezan a poner ayunos para el cuidado del cuerpo. Y muchos de esos ayunos no están mal, pero no están buscando un beneficio ¿qué? Espiritual. O sea, ese no es el ayuno bíblico, ese no es el ayuno que el Señor del que está hablando acá. Entonces tenemos ayunos, por ejemplo, el ayuno intermitente, como por ejemplo dejar descansar el cuerpo de la comida por unos 8, 10, 12 horas, coma temprano antes de acostarse, hasta el otro día no vuelva a comer nada para que su cuerpo descanse. Ese tipo de cosas, no estoy hablando de que sean malas, estoy hablando de que los ayunos que vemos en este momento en nuestra cultura no son ayunos que busquen una relación, una intimidad, un fortalecimiento espiritual o algo por el estilo. Son simplemente ayunos que buscan algo de bien para la salud. Entonces, si usted de pronto o si alguien está pensando y está diciendo, yo estoy haciendo un ayuno intermitente, con ese ayuno intermitente estoy adorando al Señor, entonces no es así. Eso no lo está haciendo usted para adorar al Señor, sino que lo está haciendo para un beneficio de su salud, que no está mal, pero no es el ayuno del que el Señor está hablando en este momento. Ahora decía este predicador el concepto del hedonismo, que es búsqueda del deleite en donde todo tipo de sacrificio debe ser rechazado. Búsqueda del deleite en donde todo tipo de sacrificio debe ser ¿qué? Rechazado. Estamos en esa cultura también. ¿Cuántos quieren sacrificio? ¿Qué pasó? Nadie levantó la mano. Pues claro, allá dice Manuel, yo quiero ser. ¿Cuántos de nosotros nos es natural querer sacrificarnos más? No, ¿cierto? En esta cultura hedonista, en donde buscamos el deleite, todo tipo de sacrificio tiene que ser rechazado, ¿cierto? Entonces rechazamos todo lo que nos lleve más sacrificio o más esfuerzo, porque lo que estamos buscando cada vez más es la forma de cómo estar más más cómodos, ¿sí o no? Y hablábamos, no me acuerdo en dónde era que hablábamos, de cómo la tecnología es muy buena en muchas cosas, pero también la tecnología va también generando que ciertos esfuerzos nosotros no los tengamos más que hacer. Y no está mal, ¿cierto? No sé dónde era que hablábamos, en alguna de las reuniones caseras, no sé dónde era que hablábamos, que por ejemplo en Europa no existen más las escobas, ¿cierto? ¿Usted se imagina un mundo sin escoba? Piensa en un mundo sin escoba. ¿Cómo es un mundo sin escoba? Interesante, ¿cierto? Porque la escoba hace parte de nuestra vida diaria. La escoba es un instrumento muy personal. La escoba es un instrumento diario. Yo agarro la escoba muchas veces al día, porque tengo niños en casa. Yo agarro la escoba muchas veces. ¿Usted se imagina un mundo sin escoba? Sería hasta nostálgico. ¿Dónde está? En Europa y seguramente en estos países muy desarrollados ya hay maquinitas, robots,
Se ponen ahí, ya están aquí también llegando muchas de esas maquinitas. Y el robotcito va, y va barriendo. O si usted tiene perro, tiene escoba gratis todo el tiempo. Usted tiene animales y va barriendo. Y no está mal, son cosas que seguramente podemos utilizar. Pero es interesante cómo nuestro corazón se inclina cada vez más hacia el sacrificio, intentar rechazarlo, el sacrificio, intentar dejarlo a un lado, y eso es lo que significa ese término de una cultura hedonista. Rechaza el sacrificio, quiere el deleite, está buscando el deleite todo el tiempo. Cuando Dios habla del ayuno, Él no está hablando que la comida sea mala. Él no está hablando que la comida sea mala, y eso es otra cosa que hay que aclarar en cuanto al ayuno. No se es más espiritual por dejar de comer. No se es menos espiritual por comer algo. Ustedes podemos pensar en que en la inteligencia de Dios y en la sabiduría de Dios, Dios creó en el ser humano la lengua. Y la lengua es una bendición que tenemos de parte de Dios. ¿A cuántos les gusta comer? Eso es algo natural, es algo normal. Y ustedes ven todas las sensaciones que nuestra lengua puede captar. Eso es algo que Dios le dio como un regalo al ser humano. La comida es algo que Dios le dio al ser humano. Entonces, cuando hablamos del ayuno, no estamos hablando de que la comida sea mala. Disfrutamos, nos deleitamos en comer. Es más, Dios habla mucho de comer. Dios habla mucho de comer. Y el comer no solamente es algo que podemos disfrutar, sino que también comer es un momento en el que nosotros podemos compartir y unirnos más con personas cuando estamos comiendo. ¿Sí o no? ¿Usted ha invitado a alguien a comer? Ayer estábamos en la cena de parejas y estábamos prácticamente en grupitos de 4 u 2 parejas por mesa. Y cuando estábamos ahí, ¿qué había en esa mesa? Mientras comíamos, lasaña. Bueno, ¿qué más había en la mesa? Había diálogo, había charla. Quizás como nunca había podido compartir con esa familia con la que estaba a su lado, compartió ayer, ¿cierto? ¿Cuántos comieron con alguien que no conocían mucho? Ayer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y simplemente por el hecho de compartir la comida, entonces, ¿qué pasó? Pudieron unirse, pudieron fortalecer su amistad, porque la comida no está mal. Es más, Dios hizo limpios todos los alimentos para que los pudiera comer, con acción de gracias a Dios. Hemos aprendido con nuestra familia a intentar darle gracias a Dios por cada cosa que Él nos permite comer. Así sea un postrecito. Un postrecito. Qué duro fue para algunos el COVID. ¿A cuántos les dio COVID y perdieron el olfato? Y con el olfato perdieron el gusto. Y cuando comían, ¿qué pasaba? No sabía nada. ¿Y eso era lindo? No, porque nuestra lengua fue diseñada para que pudiéramos disfrutar de las riquezas que Dios le dio a esta naturaleza. Entonces, estamos hablando de que la comida no está mal tampoco. La comida no está mal tampoco. Y entonces el concepto bíblico empieza a enfocarnos en que no es el hecho de no comer, no es el hecho de no comer. El hecho de cuando una persona decide entrar en un ayuno, tiene que tener un propósito específico. Tiene que tener un propósito específico. Entonces, cuando nosotros vemos aquí bíblicamente, nos podríamos hacer una pregunta: ¿qué mueve a las personas a dejar de comer? Cuando usted decide no comer, ¿por qué no come? ¿En qué situaciones no come? Y miren que regularmente, cuando una persona decide no comer algo, es porque hay una situación que está afectando mucho su vida. Entonces, por ejemplo, está Lili con todas sus náuseas ahorita del embarazo. Hay momentos en los que ella, ¿qué? No quiere comer. No quiere comer, está pasando una situación difícil, hay una aflicción en su cuerpo que ella toma la decisión de dejar de ¿qué? De comer. Pero por ejemplo, cuando hay una tristeza muy profunda en su corazón,
De pronto una enfermedad de un ser querido, una situación difícil que está pasando con alguien. Y es interesante porque en esos momentos es cuando muchas veces uno toma la decisión y dice, no, en este momento, ¿sabe qué? No quiero, ¿cómo? No quiere comer. Y cuando uno mira las veces en las que hubo ayuno bíblicamente, en la mayoría de esas veces ellos ayunaron porque estaban pasando una situación muy difícil, de mucha aflicción. Había una situación difícil, de mucha aflicción en la que ellos decidieron parar de comer y tomar un tiempo para dedicarse completamente ¿a quién? Al Señor. Y vamos a ver, ¿listo? Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de eso, los tengo por acá. Por ejemplo, Daniel decidió ayunar de ciertos alimentos. ¿Sí o no? ¿De cuáles? De la carne y del vino que el rey comía, porque él sabía que esa carne y ese vino estaba sacrificada ¿a quién? A los ídolos. Él decide solamente comer junto con sus compañeros legumbres, verduras y agua. Pero era un momento de mucha aflicción, ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que estaba pasando en la situación que estaban viviendo estos muchachos, ellos habían sido capturados de Israel y los llevaban para Babilonia. Pero lo que querían hacer con esos muchachos era cambiar toda su forma de pensamiento y decirles, su Dios ya no es el Dios que ustedes dejaron allá en Israel. Ahora su Dios es ¿quién? Nabucodonosor. Y ustedes tienen que rendirle totalmente su adoración a él, con todo lo que son, hasta con las cosas que él come. Era una forma de cambiar completamente sus pensamientos. Y dice que Daniel dice, no, yo no me voy a ¿qué? A contaminar con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Era una situación muy crítica y muy dolorosa lo que estaba pasando para él. Él sabía que esto podía llevarlo a la muerte y realmente si somos sinceros, Dios utilizó la comida que ellos comieron, que fue legumbres y agua, de una manera sorprendente para ayudarlos a sobrevivir y fortalecerse en ese momento. Porque la verdad, la realidad es que el cuerpo necesita una cantidad de cosas para que pueda funcionar bien. Hay personas que deciden, por ejemplo, defender el veganismo. El veganismo. Son veganos y no comen ninguna clase de animal. ¿Saben que esas personas tienden a sufrir muchos trastornos mentales? Su color de piel se cambia completamente. Y uno tiene personas que practican el veganismo con muy poca edad, pero que se ven muy desgastados, porque el cuerpo necesita la proteína y las grasas animales para sobrevivir. El cerebro necesita eso. El cerebro necesita las grasas animales para eso. Entonces uno empieza a entender, y cuando uno ve a Daniel haciendo esta dieta con sus amigos, uno dice, Dios de formas muy milagrosas prácticamente, les ayudó a ellos a sobrevivir con legumbres y con agua, porque su cuerpo necesita muchas más cosas, muchas más cosas. Entonces uno ve, por ejemplo, ahí en un momento de aflicción. También tenemos, por ejemplo, acá, en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Si quieren, vamos al libro de Nehemías capítulo 1, versículo 4. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, Nehemías recibe la noticia de que los muros de Jerusalén están en llamas, que la ciudad ha sido destruida, la ciudad que él amaba y que sabe que es la ciudad amada de Dios está en ruinas. ¿Y qué hace Nehemías? Versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué hice? Y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hice? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y oré y ayuné delante del Dios de los cielos. Y algo que sí nosotros vamos a ver en la Escritura, que va relacionado el uno con el otro, es que regularmente cuando uno encuentra una porción que habla del ayuno, esta porción va también relacionada con la oración. Ayuné y oré.
En un momento de profunda aflicción, lo que hizo ese corazón fue decidir no comer nada para dedicar ese tiempo específicamente a encontrarse con ¿quién? Con Dios, a hacer un ruego delante de Dios, en este caso por esa aflicción que estaban viviendo este pueblo. Cuando su corazón estaba cargado de dolor, cuando la condición del pueblo era muy complicada. Ahora en Esther, ¿ustedes recuerdan la historia de Esther? ¿Recuerdan que Esther va a morir también porque cuando supieran que ella era judía iba también a morir con todos los judíos? Y miren lo que dice Esther. Dice Esther a su tío Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que haya en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Vamos a ayunar, le dice Esther. Y intenta decirles a todos que vayan y ayunen, porque es un momento de mucha ¿qué? Aflicción. La comida está relacionada a un momento de alegría. A un momento de alegría. Cuando, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, hablan los fariseos y le dice los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no qué? No ayunan. ¿Qué pasa? Que es que ellos no ayunan. Y Jesús les dice: no, es que este no es el momento en el que ellos tienen que ayunar. Y este no es el momento que ellos tienen que ayunar, porque ellos en este momento están de celebración. ¿Por qué están de celebración? Porque yo estoy acá. Porque su Salvador, el Señor, Rey de los cielos, ¿está en dónde? Está acá, está con ellos. Pero llegará el tiempo en el que ellos van a tener que ayudar, porque el esposo les va a ser ¿qué? Quitado y va a ser llevado. Hay momentos en los que van a tener que ser afligidos y ellos van a tener que ayunar. Y cuando uno ve en el Nuevo Testamento los momentos en los que ellos ayunan, ellos están ayunando, orando, porque está pasando una situación difícil con una persona o con alguien de las iglesias. También cuando, por ejemplo, ellos tuvieron que tomar decisiones importantes. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice 13:1. ¿Ya llegaron ahí? Hechos capítulo 13, ¿llegaron ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién no ha llegado todavía? En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron estos hombres que estaban aquí nombrados? Ayunaron. ¿Y por qué? Porque era un momento muy crucial para la historia de la iglesia. Era un momento muy importante, o sea, en decisiones importantes, en el momento en el que ellos tenían que tomar esta decisión tan importante, ellos decidieron que abstenerse de los alimentos y dedicar ese tiempo ¿a qué? A pensar, a recordar, a meditar, a ir ante la presencia del Señor. Entonces vemos ayunos en momentos de mucha aflicción, pero ustedes se dan cuenta cuánto tiempo ayunó Esther. ¿Cuántos días dice? 3 días, y 3 días porque en 3 días ya los iban a matar. Ya estaba cercana la fecha para que los matara, entonces ellos deciden ayunar 3 días. Aquí, ¿cuánto tiempo ayunaron estos discípulos? ¿Cuánto tiempo ayunaron? No dice, ¿sí o no? ¿Dice cuánto ayunaron? No dice cuánto ayunaron. No dice cuánto ayunaron. Otro ayuno. En Esdras capítulo 8, versículo 21. Si quieren ir al libro de Esdras también ahí en el Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, Esther. Esdras, Nehemías, Esther. Ahí para de pronto, si se quiere ubicar. Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 8, versículo 21. Dice el versículo 21: y publiqué ¿qué? Ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él
Camino derecho ¿para quiénes? Para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Era un momento crítico también ahí. Y Esdras reconoce que él necesita ¿qué? La guía, la dirección, el camino por donde tiene que andar. Él necesita agudizar sus sentidos para que el Señor les dirija en todo lo que está pasando aquí en esta situación. Otra historia, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 37. Bueno, 36, si quieren leamos desde el 36. ¿Llegaron ahí, Lucas 2? ¿36? ¿Sí? Dice aquí, estaba también allí ¿quién? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su ¿qué? Desde su virginidad, o sea, habían sido esposos, habían vivido como esposos, pero solamente habían vivido ¿cuántos años? 7 años. ¿Qué pasó con su esposo? Pues murió. Versículo 37. Y era viuda hacía 84 años. Era viuda hacía 84 años, 7 de casada. ¿Cuánto 84 más 7? 91. Y que se haya casado ellos se casaban rápido, a los 15 digamos que se casó. 91 más 15, 106. Esta mujer ¿cuántos años tenía? Por lo menos, ¿tenía cuánto? 106 años. Pero miren lo que dice de ella. Era viuda hacía 84 años, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oración. ¿Ven cómo regularmente está asociado el ayuno con qué? Con la oración. El ayuno con buscar la dirección de Dios. El ayuno en momentos muy difíciles de la historia de una nación, de la historia de un pueblo en particular, de la historia de una persona específicamente. Dice el 38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y uno puede pensar, Ana ayunaba, dice que ella vivía, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Entonces uno puede pensar en que Ana está ayunando muchas veces, y ayunando muchas veces ¿por qué? Porque ella ve quizá el dolor de la nación lejos de Dios, porque ella de pronto ve la aflicción de los líderes espirituales lejos de Dios, porque ella ve muchas aflicciones, personas que llegan al templo a clamar al Señor y a pedirle al Señor por su misericordia, y seguramente Ana está allí ayunando y orando en una vida de consagración ante el Señor. Entonces ella veía la nación, veía una carga que le llevaba a hacer ayunos y oraciones. Cuando nosotros vemos estos pasajes y los que están con todo esto del ayuno, uno ve que el ayuno es una expresión de arrepentimiento del pueblo. Cuando hay, por ejemplo, carga contra el pecado, uno también encuentra ayunos. Es la pregunta que de pronto uno puede hacerse y uno puede decir, ¿cómo puede ser que yo vivo una vida de pecado y sigo pecando y pareciera que no pasará qué? Nada. El pecado debería producir arrepentimiento en nuestra vida. No solamente el pecado mío, sino el pecado quizás de otra persona. Ese pecado de otra persona que me aflige, ese pecado de otra persona que me entristece, ese pecado de otra persona que me pone en una situación muy, muy complicada en mi estado de ánimo. Entonces uno ve cómo estos ayunos fueron siempre relacionados con arrepentimiento en una situación crítica, como lo podemos ver en estas situaciones que estábamos hablando anteriormente. Y aquí entonces podemos pensar, y la pregunta sería, ¿está mal ayunar? No. Si no ayuno, ¿soy menos espiritual que una persona que ayuna? No, tampoco. ¿Cuánto tiempo, si yo decido hacer un ayuno en una situación de tristeza por el dolor o para tomar una decisión importante, cuánto tiempo debe ser ese ayuno? Usted lo define.
usted mismo lo pone. Pero lo que sí dice Dios en todo esto del ayuno, volviendo aquí a Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6. En el versículo 16 es que si usted decide hacer un ayuno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Mire, dice acá. Dice que el ayuno que Dios aprueba evita la hipocresía vana. Lo primero que dice es, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas. ¿Qué es lo que les muestra que ellos son austeros? Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Entonces, algo que parece que es tan precioso y tan valioso para Dios como el ayuno. Una persona, una familia, un pueblo que decide abstenerse de los alimentos para buscar la dirección del Señor, para afligir su alma y derramarla ante Dios por las situaciones que están pasando. Algo que parece tan íntimo y tan personal, porque estos ayunos van acompañados de la oración, que él ya nos habló de todo lo que es la oración, se convierte también en algo hipócrita, que se hace solamente ¿para qué? Para que las personas vean y digan qué es lo que diría una persona en cuanto al ayuno de otra persona. Si esa persona se muestra que está ayunando, ¿qué diría una persona? Uy, esa persona sí es muy ¿qué? Muy espiritual. Mire cómo se ve. ¿Y usted por qué está así tan demacrada? Tan decaída. ¿Por qué cambió tanto su rostro? No, es que yo estoy ayunando. Uy, qué piedad, qué dedicación. Esa era la hipocresía de los fariseos. La palabra austero significa mostrarse triste, pero mostrarse triste intencionalmente. Mostrarse triste intencionalmente. Entonces, esos fariseos cuando ayunaban, ¿cómo era su cara? ¿Su cara cómo era? Decaída. Y un dato más. ¿Saben que no hay ningún mandato bíblico en cuanto al ayuno, aparte del día este que les decía de Yom Kippur? Pero los fariseos, con todas sus leyes, habían hecho ley el ayuno. Y le habían dicho a las personas que tenían que ayunar. ¿Y saben cuántas veces habían dicho a las personas que tenían que ayunar? Que tenían que ayunar por lo menos 2 veces por semana. Por lo menos 2 veces por semana tenían que ayunar. Y eso es muy interesante porque los días de la semana que escogían los fariseos para ayunar eran los martes y los jueves. Y decía, pues, ¿qué tiene que ver el martes y el jueves? El martes y el jueves eran los días del mercado. O sea, en nuestra cultura sería ¿qué día? Bueno, hay mujeres que hacen mercado todos los días, no hay ningún problema. Yo tengo un familiar que va a hacer mercado todos los días, ¿sí? Va a comprar las cosas que son del diario y está bien, no hay ningún problema. Pero el día del mercado, digamos, podría ser en nuestra cultura como catalogado como ¿qué día? Quizá el sábado y el domingo, ¿cierto? Sábado y domingo, y cuando hay festivos quizás también el festivo. Entonces el día como que las familias se dedican para eso. En el pueblo de Israel, en ese mundo antiguo en el que Jesús vivía, el mercado y el día de mercado era el martes y el jueves. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a pueblitos o son de pueblitos que son de pronto muy apartados de las ciudades grandes. Y una vez fuimos allá a Palestina Huila, bien metido después de Pitalito Huila. Y en Palestina Huila, las personas el domingo bajaban con las cosas que habían cultivado, o con vaquitas, o venían personas de otras veredas o de otros pueblitos, y el domingo era el día en el que llegaban todos ahí, se hacía un mercadito campesino, y las personas compraban, cambiaban, y hacían eso. Entonces, ¿qué pasa cuando es el día del mercado? El día del mercado hay muchas personas en el mercado, ¿sí o no? Hay muchas personas en la calle. Ustedes van a un supermercado, por ejemplo, y a los centros comerciales.
y van al éxito quizás, o el de uno y el ARA, ¿cómo están hoy? Uno no puede hacer mercado, bueno, yo no hago mercado esos días, porque es muchas personas y las filas dan vueltas y vueltas y uno tiene que esperar mucho tiempo, entonces hay muchas personas. ¿Qué días escogían los fariseos para hacer el ayuno? Los martes y los jueves, el día que ellos sabían que habían muchas personas. Eso es muy hipócrita, eso es algo terrible. Ellos escogían esos días para hacer el ayuno, para parecerse los más espirituales, porque sabían que ese día era el día en el que habían más personas que los podían ver. Entonces no solamente era la oración, ¿recuerdan la hora de la oración? La buscaban a la hora de la oración para que, ¿dónde hay más personas? ¿Dónde hay más personas para que me vean orando? Ya, aquí hay más, oremos al Señor. Y con el ayuno era también lo mismo, el martes y el jueves, porque es el día que hay más personas para que me vean. Y no solamente para que me vean, sino para que me vean ¿cómo? Demacrado, demudaban sus rostros, demacraban sus rostros. Él dice aquí, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, ¿qué tiene que hacer? Unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunes. Ese término de lava tu cabeza, ellos en el mundo antiguo también, en ese momento en el que Jesús está ahí, ellos utilizaban, por ejemplo, el aceite para muchas cosas. Se ungía con aceite, pero no solamente era para eso, se usaba el aceite, por ejemplo, para sanar heridas, para golpes. También se usaba el aceite como una forma de perfumar el cuerpo, Y entonces también se utilizaba el aceite para una forma de aseo personal, para una forma de aseo personal. Cuando Jesús dice aquí, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿qué significa? ¿Qué tiene que qué? Que tiene que estar muy bien arreglado, muy bien arreglado. Que cuando usted ayuna no va a demacrar su rostro para decir que está ayunando, sino que cuando usted ayuna lo que va a hacer es ¿qué? Va a arreglarse, va a cuidar su rostro, va a lavarse, o sea, prácticamente no va a mostrar que está ¿qué? Ayunando. Nadie más lo va a saber, a menos que sea un ayuno que se hace en grupo, como lo hizo por ejemplo aquí estos hermanos en Hechos capítulo 13, o como lo hizo la iglesia varias veces para una situación particular y específica, pero en ese momento, aún si lo está haciendo en grupo, ¿cómo tiene que estar su rostro y su actitud? Tiene que estar limpio, tiene que estar lavado, tiene que estar muy bien dispuesto para lo que se va a hacer en ese momento del ayuno. Hay muchas formas en las que en este momento se utiliza mal una práctica del ayuno. Se le dice a muchas personas que se va a ayunar, por ejemplo. El ayuno no está enfocado en buscar más al Señor, ni buscar en un momento de aflicción o en un momento de guía y de dirección ante el Señor. El ayuno no se toma en cuenta en cuanto a apartar un momento para buscar la dirección a Dios en oración. Ni siquiera toman en cuenta en ese momento que están ayunando, están ocupados en un montón de cosas y no pensando en lo que está pasando en ese momento. Entonces el ayuno en este momento se toma de una forma en la que el Señor no quería que se tomara, un ayuno con mucha hipocresía. Entonces lo que lograban estos fariseos y estas personas que estaban ayunando de esta forma era que Dios no aprobaba lo que ellos hacían. Pero hay muchas formas, solamente como para aplicarlo un poquito a nuestras vidas diarias, y es que muchas veces también, por ejemplo, en cuanto al servicio, el servicio en la iglesia se puede volver también una hipocresía. El servicio en la iglesia se puede volver solamente algo para que los hombres nos vean cómo nosotros hacemos las cosas. Muchas veces eso se muestra y se refleja cuando de pronto no se viene haciendo algo regularmente y quizás no se hace eso, no se pone a hacer eso que habitualmente lo ha hecho. ¿Cómo reacciona su corazón? Eso sería algo que podría analizar y que podría evaluar. Pero el servicio también podría llegar a caer en esa hipocresía. El servicio podría llegar a caer en una hipocresía en la que yo digo, solamente lo hago ¿para qué? Para que otros me vean. Y no estoy diciendo que sea así, solamente tiene que evaluar su corazón en que muchas veces, por ejemplo, en cuanto al servicio,
estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra cosa y estoy haciendo muchas cosas. Estoy haciendo muchas cosas y no estoy tampoco enfocado en lo que estoy haciendo en ese momento para el Señor, como era en este caso el ayuno. El servicio se puede volver en algo hipócrita. El devocional se puede volver, su tiempo de comunión con el Señor se puede volver también en algo hipócrita. Puede ser que uno hace el devocional para que cuando alguien me pregunte si hice el devocional o no, yo tenga que responder que sí lo hice. ¿Para qué? Para mostrar espiritualidad ante los hombres. Hay muchas áreas en la vida. El Señor escogió 3 acá: la generosidad, la oración y el ayuno. Pero la hipocresía se puede extender a cualquier área de su vida. Y usted va a tener que cuidar su corazón de esta hipocresía. Ahí termina Jesús diciendo, en el 16 al final, dice: de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Querían ser alabados por los hombres? Esa es su recompensa y es lo único que van a tener. El reconocimiento de los hombres es lo que buscan, entonces lo van a tener porque los hombres los van a reconocer. Es más valioso, aquí una pregunta para todos nosotros, ¿es más valioso tener una relación real, íntima, en donde Dios está probando tu vida espiritual, o es más valioso las apariencias que puedo mostrar? ¿La opción 1 o la opción 2? Eso es algo obvio, ¿cierto? Entonces, que Dios nos permita una vida genuina en todos estos aspectos. Creo yo que este tema de la oración, creo que todos los pastores que escuché en cuanto a este tema decían, creo que este tema del ayuno es algo que está olvidado por muchos creyentes y que está olvidado por muchas iglesias. Y sí hay que tener cierto cuidado. Sí hay que tener cierto cuidado con algunas, por ejemplo, algunas complicaciones de salud que usted pueda llegar a tener y que podría afectarle mucho un ayuno. Por ejemplo, pienso en las personas diabéticas que si dejan de comer ciertas horas del día o ciertos alimentos, tiene que tener mucho cuidado. Pero lo que tiene que descansar en su corazón es que el ayuno no es un ¿qué? Un mandato. Pero el ayuno, como uno lo ve acá y lo que el Señor está mostrando en toda esta sección, es que el ayuno va a venir como resultado de su relación con el Señor. Como resultado de su relación con el Señor. El ayuno va a venir como un resultado de eso. No que usted ayuna para ser más espiritual, pero el ayuno sí quizás va a mostrar que usted en algunos momentos específicos de su vida lo que va a hacer es abstenerse de comer para llegar ante el Señor y buscarlo profundamente a Él en unas situaciones que está viviendo su corazón. Solamente déjenme terminar con algunas cositas más. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, versículo 3 dice, ¿ya llegaron ahí? Isaías 58. Dice 58:3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste ¿por qué? ¿Por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y la respuesta es no, no. Solamente lo hizo como algo externo y utilizó ese ayuno externo para usted, para afligir a otros y decirles no hicieron como tenían que hacer o tienen que hacer eso de esa forma. Algo hipócrita, algo hipócrita. En conclusión, el ayuno que Dios aprueba es el que busca a Dios como fin. El ayuno que Dios aprueba es el que busca
a Dios como fin. Es el que busca a Dios como fin. Cuando se hace el ayuno para ser visto de los hombres, no es algo que Dios aprueba. No es algo que Dios aprueba. Entonces, en cuanto al ayuno, terminamos diciendo, no genere en su corazón cosas que no son en cuanto al ayuno. Por ejemplo, no vas a entrar en un momento de éxtasis espiritual por ayunar. No vas a entrar en un momento de éxtasis espiritual, no vas a adquirir superpoderes por ayunar. Y lo digo así porque es que escuché a 2 o 3 personas que ya no están en esta iglesia diciendo enfrente de muchas personas que tenemos que ayunar para que Dios nos escuche. No. Dios nos escucha si hay una oración que no es hipócrita. Ya lo vimos en la sección anterior. Tenemos que ayunar para que podamos ser más espirituales. Tampoco. El ayuno no es para eso. Entonces, no ponga en su corazón expectativas que no son bíblicas. Si va a tomar un tiempo de ayuno en momentos específicos. No va a entrar en ningún momento de éxtasis espiritual. No es que va a ver las cosas mejor espiritualmente y en un mundo de una dimensión espiritual más alta y ahora va a ser un iluminado más alto. No, eso no es el ayuno. Eso no es el ayuno. El ayuno se trata de enfocarnos y concentrarnos en lo que estamos ahí, que es buscar ¿a quién? A Dios. ¿Qué es buscar a quién? Cuando termine de ayunar, entonces no genere la expectativa de, no, hice todo este ayuno y no pasó nada. Hice todo este ayuno y no pasó nada. Entonces no lo hizo para Dios, lo hizo ¿para quién? Para usted. Es como cuando hablábamos con la oración. Usted se puede poner de patalear y no le va a torcer el brazo a Dios si ayuna. No le va a torcer el brazo a Dios. No pasó nada especial. No tiene que ver con pasar nada especial. No es que Dios le va a dar lo que usted le pide porque ayuna o porque no ayuna. El ayuno, decía un predicador, el ayuno no es una huelga de hambre. ¿Qué es la huelga de hambre? Me pongo aquí, me ato un palo y no como nada hasta que ¿qué? Hasta que cumplan mis peticiones, ¿cierto? Y tienen que venir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, ya acabe el ayuno y le damos lo que usted quiere. Ya acabe la huelga de hambre y le damos lo que usted quiere. El ayuno no es una huelga de hambre en la que yo hago una huelga de hambre contra Dios y le digo, Señor, hasta que no me des la respuesta a esta oración que yo te estoy pidiendo, no voy a ¿qué? A comer. No es una huelga de hambre el ayuno. El ayuno no es una huelga de hambre, no vas a convencer a Dios. Tiene que ver con la intención de tu corazón. No tiene que ver con adelgazar, ¿no? También. Ahora voy a ayunar porque eso me va a quitar unos kilitos de más. No, eso tampoco es un ayuno bíblico. Haga otras cosas que son abstenerse de comer para su salud, pero no. El ayuno no, usted, bueno, sí, voy a hacer un ayuno, ahí de paso quito unos kilos. No. Usted no lo hace por eso, lo hace enfocado en el Señor. Tiene que ver con tu vida espiritual. Tiene que ver con tu vida espiritual. Recuerda, el ayuno es para un momento de aflicción, es para un momento en el que necesitas la guía y dirección del Señor, es un momento para dedicarlo completa y exclusivamente a Él, en el que nosotros decidimos abstenernos de comer. Es algo que hacemos para Dios y lo hacemos de todo corazón para Él. No es un sacrificio interminable que ya está pensando más en que quiere comer ya, en que lo que está haciendo ahí. No es para que acabe rápido este ayuno que necesito ir a comer. No. Por eso tiene que ser muy sabio. Si no, no va a salir de aquí, de esta reunión y va a decir, uy, claro, voy a ayunar 5 días. No, tranquilo. Una mañana, un tiempo específico. Pero si va a ayunar, hágalo con el entendimiento de que lo está haciendo para Dios. Para Dios.